Buenas tardes, bienvenidos a la sede del Partido Popular, a esta rueda de prensa que hemos convocado. Ya como es habitual, el día siguiente al pleno ordinario, pues celebramos esta conferencia de prensa para explicar lo más importante que consideramos nosotros que se ha tratado en el pleno de anoche y también, como es natural, para responder a aquellas cuestiones que tengan ustedes aquí. Y una vez más lamentamos que la televisión pagada por todos, la televisión pública, Osuna Televisión, pues tampoco está aquí esta tarde, no viene, se ve que tiene órdenes de no asistir a las ruedas de prensa que hacemos los concejales para explicar los asuntos de interés para los ciudadanos. Y el pleno de anoche era un pleno ordinario, acabó tarde, y más que ordinario fue un pleno simple, porque los asuntos que fueron a esa sesión de pleno pues prácticamente fueron de trámite, o bien unos reconocimientos de crédito, unas modificaciones presupuestarias, una tramitación que se da un paso más, extinguir un consorcio que no funcionaba, es decir, asuntos evidentemente todos tienen su cierta importancia, pero bajo nuestro punto de vista es una importancia bastante relativa. Y por eso digo que más que un pleno ordinario, pues como viene siendo habitual, son plenos simples en los que no aparece ningún proyecto importante para Osuna, se sigue viviendo de la renta, no hacen más que sacar el equipo de gobierno como gestión, como si fuera actual, no hacen más que sacar gestiones de legislaturas pasadas y así es como nos va. Ayer, además, pues tuvimos también la sorpresa, porque cada vez el Partido Socialista, que está peor como partido y le provoca más nervios, pues tuvimos la sorpresa de que le parece poco las veces que hablan los portavoces del PSOE, sino que además van a hablar una vez más. Es una interpretación que no se había hecho nunca en 30 y tantos años de ayuntamiento de Osuna, no se había hecho nunca, y ayer por la buena nos merendamos que la señora alcaldesa había decidido por la buena, sin consultar con nadie, pues tener todavía más turnos de palabra. Como es lógico, nosotros manifestamos nuestra actitud o nuestra posición contraria a eso que entendemos que es un absoluto rodillo y es un atentado más dialéctico a la democracia, ¿no? Eso no beneficia en nada al debate, sino todo lo contrario. Pero como el PSOE está como está, después de las elecciones del domingo, de antes de ayer, en Galicia, en el País Vasco, y de esos resultados tan nefastos, un partido roto, un partido dividido, pues están a la desesperada y ni siquiera nos una con una mayoría absoluta como disfrutan, pues ni siquiera así están tranquilos y tienen que poner todos los medios para intentar machacar a los grupos de la oposición. Desde luego el Partido Popular no los va a callar nunca, tengamos los concejales que tengamos, porque es algo que va en nuestra sangre, el defender a la democracia y los principios democráticos, ¿no? Y yendo ya, como digo, un poco que destacar, del pleno no podemos destacar nada, como digo, son todo cuestiones casi secundarias, ¿no? Con su importancia, pero secundarias. Y sí quiero destacar el trabajo realizado por mis compañeros, que no han estado de vacaciones. Sí, parece que los del gobierno han seguido de vacaciones y seguirán por mucho tiempo. Digo, ese trabajo realizado que ha dado fruto a estas tres mociones que presentamos dando respuesta a problemas que tiene Osuna, problemas que tienen los vecinos de Osuna concretos y que nosotros aportamos soluciones. A quien la pedimos, la exigimos a la alcaldesa, al equipo de gobierno del PSOE, que son los que la tienen en su mano. Nosotros, nuestro papel es exigirlo, que lo hagan, pero quien lo puede hacer evidentemente son ellos. Y a la vista está que, ahora lo explicaré, que tienen poco interés en solucionar este tipo de problemas. Ellos están en otras cuestiones. La señora alcaldesa lo dijo ayer, se ve que se le fue un poco la expresión, cuando estábamos hablando precisamente del problema principal que tiene Osuna, que es el paro, y cómo en los 9 años que lleva en su mandato de alcaldesa el desempleo en Osuna había aumentado en 1000 personas, que ya es decir, a pesar de todas las potencialidades que tiene nuestro municipio para poder crecer, para poder crear empleo, pues cuando se estaba hablando de eso tan importante, la señora Luján cortó a nuestro portavoz en ese momento, José Luis Rodríguez Santana, y le dijo: tú sigue así, que a mí me va muy bien. Esa expresión, el a mí me va muy bien, yo creo que es un insulto a los parados de Osuna, es un insulto a todos los usanenses, porque el a mí me va muy bien ya sabemos lo que significa, que tiene un buen puesto en la Diputación y que Osuna está en segundo nivel.
un buen puesto, como bien les recordó nuestro compañero, con un buen sueldo, que además nos gustaría de una vez por todas saber cuál es el sueldo, porque también se habló de transparencia, pero resulta que la menos transparente de Andalucía es ella, porque nadie sabe el sueldo que gana. Y cuando se le pregunta se ríe, pero nunca lo dice. Con lo cual yo creo que eso, el a mí me va bien, todos sabemos lo que quiere decir y es un insulto a los ursonenses y especialmente a los parados del sur. Las tres mociones fueron, las trato así muy brevemente, después si tienen interés pues entramos más en detalle. La primera fue de la calle Agua Dulce, en la barriada de Pablo Iglesias, que es la que está frente al hospital, pero para algunos que no sepan ubicarla, que se construyó aproximadamente en el año 92, cuando el hospital, antes de la Expo Universal de Sevilla, y que hay una calle, bueno, esa barriada está muy abandonada, y ustedes recordarán que hemos presentado muchas iniciativas, mociones, luego preguntas, para que desde el ayuntamiento se atienda también a esa barriada. Allí viven 124 familias, familias humildes, familias trabajadoras, y que parece que para el ayuntamiento del PSOE son familias de segundo nivel, lo cual a nosotros nos parece una absoluta aberración humana, personal y política, y no lo vamos a consentir. Bueno, pues dentro de esa barriada hay una calle, en especial la calle Agua Dulce, que desde que la construyeron, pues tiene unos problemas constructivos que hace que cuando llueva, entra muchísima agua de toda la zona de arriba, del barrio de lo que le decíamos las casitas de Sanó, la Farfana Alta, toda esa zona entra allí y por un defecto de estructura de la calle, de construcción de la calle desde el principio, pues hace que el agua no corra, sino que se instale allí como si fuera una piscina, y eso incluso entra en las casas, y cuando no hay lluvia hay cucarachas, porque en época de verano, como está cuesta abajo y no tiene salida por el otro lado, pues se convierte aquello en un criadero de cucarachas con todo lo que eso supone para los vecinos. Pues bien, como eso lo hemos dicho, allí viven 8 familias. Como lo hemos solicitado en muchas ocasiones, de muchas maneras, y nunca nos han escuchado, pues esta vez le hemos dedicado una de las 3 mociones a las que tenemos derecho, solo y exclusivamente esas 3, una la hemos dedicado a este importantísimo problema para 8 familias humildes, sencillas, trabajadoras, a las que el PSOE nos tiene no solo abandonados, sino absolutamente maltratadas. Pues el Partido Socialista, con sus manitas, votaron que no. Eso es lo que tenemos. Después presentamos otra moción referente a un problema que afecta muchísimo a los ursonenses, que es el traslado de la fábrica de Spuni. Hablábamos de ese problema, lo que le exigíamos a la señora Andújar es que volviera a reactivar ese convenio que llegamos a firmar, ellos incluidos, a apoyar, hay que decir, en el año 2007. Había 3 partidos entonces en el gobierno, en el ayuntamiento: Partido Izquierda Unida, que estaba gobernando en minoría, Partido Socialista, Partido Popular, que estábamos en la oposición. Bien, pues este convenio que se hizo en el 2007 para hacer el traslado de las instalaciones de la fábrica se aprobó por unanimidad, con el apoyo de los 3 grupos. Y tenía un tiempo, unos plazos para llevarlo a cabo, que eran 3 años, que inmediatamente después de firmarse, eso fue en enero de 2007, el 17 de enero de 2007, justo después, a los 3 meses, hubo elecciones y ya cambiamos de alcalde, alcaldesa, de Marcos Quijada a Rosario Andújar, y ya nada más se supo del convenio. Lo han dejado morir, tenía un plazo de 3 años para llevarlo a efecto, no han hecho absolutamente nada, y el problema no solo sigue, el problema de las emisiones de humo, del ruido, del vertido, que afecta mucho a los vecinos, que ahora son más, porque hay más viviendas alrededor. En el barrio de la Minera hay más personas allí viviendo, y el centro comercial, que también está a la espalda, más todo lo que históricamente, pues digamos, se venían quejando, como son el Granadillo 1, Granadillo 2 y toda esa zona. Nosotros hemos recordado que por justicia a esa empresa hay que tratarla bien. Algunos ya intentaron sacar punta a la demagogia que nos tiene acostumbrados. Tratarla bien, porque ha dado y da muchos puestos de trabajo en Osuna, porque es una empresa centenaria en Osuna, y porque además es la empresa de un catalán que hace casi 100 años, Daniel Spuni, se vino a Osuna, el año que viene hace 100 años, y precisamente con unas técnicas extractivas, productivas, de orujo que no existían por aquí. Todo eso tiene un valor, y yo creo que, lo dijimos, ojalá hubiera muchas empresas parecidas a esa en Osuna y que el paro fuera bastante menor. Bueno, pues
Nosotros apostamos por volver a reactivar el convenio para el traslado de la fábrica, pero siempre favoreciendo que siga produciendo e incluso que se pueda expandir, con lo cual hay posibilidades, porque el Ayuntamiento es una empresa muy grande, con muchas posibilidades. Hay posibilidades también porque la empresa, Hijos de Puni, es una empresa grande, con muchas posibilidades. Lo único que falta es el interés en volver a reactivar ese convenio, actualizar los términos que estaban recogidos en el convenio y cambiar todo aquello que se ha quedado obsoleto, porque evidentemente incluía recalificación de algunos terrenos que con la crisis posterior, lógicamente eso no tenía salida. Pero hay otras muchas posibilidades, porque a nadie se nos escapa las distintas cartas que pueden jugar ambas partes, que son muchas. En el transcurso del debate, sinceramente, no vimos el más mínimo interés, en el actual de portavoz el señor Jiménez Pinto, ni la alcaldesa tampoco, el más mínimo interés en solucionar el problema. Lo único que dijeron era que harían cumplir la ley. Pues claro, como es lógico, como es su obligación, pero de ahí ni un minuto más de palabras comprometidas, de actitud que viéramos sincera de solucionar ese problema, sino mucha demagogia, mucha palabrería, y al final votaron también que no. Y se cogieron a un detalle, yo creo que es un detalle menor, que es una palabra. Querían que cambiáramos la palabra exigir por otra palabra. Nosotros, evidentemente, a la vista de que no había el más mínimo interés por meterse en faena, desde luego nosotros no vamos a ser comparsa del PSOE, no lo hemos sido nunca, y menos ahora, no, porque sería una traición a los usanenses que están pidiendo una solución a ese problema. Nosotros no nos vamos a venir abajo a cambiar una palabra por otra. La moción era muy clara, lo vieron clarísimo y estaba en ello el haberse comprometido ante el pueblo de Osuna o rajarse como efectivamente hicieron y votaron que no, con lo cual yo lamento mucho que con este PSOE, pues desde luego es otro problema que tiene Osuna que no se va a solucionar. Y en tercer y último lugar, presentamos una moción sobre otro problema importante por muchas cuestiones, que es la Torre de la Merced. La Torre de la Merced. Sabemos todos que a final de agosto hubo desprendimiento en la fachada oeste, que tuvieron que vallar de urgencia esa zona, que es una zona muy concurrida porque hay vivienda al frente, hay muchas personas en esa zona porque es la entrada al edificio precisamente del antiguo convento de la Merced, donde está Faecta. La tesorería de la Seguridad Social está frente, por lo cual hay un trasiego de personas continuo, más los turistas, los visitantes que continuamente vienen a mirar esa joya del barroco de Ruiz Florindo y que es uno de los máximos exponentes del patrimonio usanés, andaluz y español, nos debemos decir, no dicho por mí, sino recogido en todos los libros, recogido en todas las guías, que es una joya. Pues bueno, a esa torre le cayó en el año 94, le cayó un rayo, partió la ventana, no se restauró, desde entonces no se ha hecho nada. Ahora han empezado en agosto desprendimientos de posibles derrumbes parciales y se ha causado gran alarma. Como siempre, la señora alcaldesa escondida, en estos asuntos importantes escondida, y en vez de tranquilizar a la población, actuar, explicar a las personas lo que hace el ayuntamiento en su responsabilidad, se esconde, se va de vacaciones, se quita del medio y la alarma continúa. Por lo cual nosotros pedimos en la moción, pedíamos tres cosas. Primero, que se le encargara a los servicios técnicos municipales, se le encargara un estudio sobre el estado actual de la torre. ¿Cómo está la torre? Queremos saber los gustanenses cómo está esa torre, tanto en estructura como en los paramentos, ¿no? Que se vea realmente si hay peligro cierto, si no hay peligro, qué es lo que ocurre allí. En segundo lugar, pedíamos a la alcaldesa, que además va mucho, está siempre en Sevilla, tiene que estar por su trabajo, 7 horas y media diarias en Sevilla, pues le pedíamos que haga la gestión donde proceda, para que se restaure esa torre por todas las características que he dicho anteriormente. Y en tercer lugar, exigíamos también que se informe al pueblo de Osuna, porque una democracia es comunicación y es información. Y eso es esencial. La señora Andújar, que le gusta mucho estar en los medios de comunicación, y están todos, o ella o algunos de los concejales, cuando hay de verdad asuntos que inquietan a los usanenses, pues se esconden.
se quitan del miedo, se quitan del medio, en una actitud miedosa, quería decir, una actitud miedosa ante la opinión pública, con ese afán solo de querer dar buenas noticias, pero cuando hay malas, y hay muchas malas, se esconden vilmente, habría que decirlo así, porque eso va en detrimento de la seguridad y de la tranquilidad de los usonenses. Bueno, pues también votaron que no. Como siempre dijeron que ya lo estaban haciendo, que lo van a hacer, que pito, que flauta. La verdad es que votaron que no. Es decir, de 3 mociones con problemas concretos, con soluciones concretas y viables que llevábamos en el Partido Popular por el trabajo realizado por mis compañeros, pues resulta que las 3 votados el Partido Socialista votó que no. Y eso es lo que dio de sí, alguna cuestión más, pero eso va a nuestro punto de vista, en nuestra opinión, es lo que dio de sí el pleno de anoche. Y dicho esto, si hay alguna cuestión que alguno de ustedes quiera plantear y yo pueda responder, pues estaré encantado. También con respecto al tema del traslado de la fábrica de Puni, no sé si puedes refrescar un poco en los términos de ese convenio y si ya se conocen esas actualizaciones, en qué consistiría o qué términos tendrían actualmente. Sí, me piden concretar un poco más, refrescar la memoria del convenio de los Puni, que es uno de los asuntos calientes y recurrentes, porque de vez en cuando pues, aparece, lógicamente, cuando hay más actividad o hay más emisión y molesta más a los vecinos, ¿no? Y a los colindantes. Yo tengo que destacar, para que no haya ninguna confusión ni errores, que es una actividad absolutamente legal, que es una actividad que tenemos que proteger y que es una actividad que estaba allí antes que nadie, porque cuando se instalaron en el 1917 era en el medio del campo, es decir, esa industria se ponía en medio del campo. Ellos no se han movido, ha sido la lógica evolución de Osuna, lógicamente hacia abajo, que es la tendencia natural desde la Edad Media, desde que se salió de la muralla, ha ido extendiéndose hacia la campiña, porque es más barato, lógicamente, construir en plano que no en cuesta. Y ha sido la propia evolución urbanística la que ha ahogado a la industria. Pero esto no es nuevo. Esto en el año 2007 ya se había detectado, en el 2003, 2004, 2005, y se llegó a ese acuerdo con los propietarios por parte de un gobierno que estaba en minoría, Izquierda Unida, pero yo les recordé ayer a los miembros del PSOE que tanto PSOE como PP estamos absolutamente enterados de todo y por eso lo apoyamos. Porque como necesitaba una mayoría absoluta que no tenía el gobierno, no había más remedio que dar información. Los términos en general de ese convenio incluían, por un lado, el traslado de la instalación a un lugar lo suficientemente alejado de Osuna que no molestase, y en un lugar además que los vientos solanos pues no influyera en meter esos olores o esas partículas cuando salen, meterlas en el campo urbano. Y efectivamente la parcela elegida por ellos fue en la carretera de Écija, justo detrás donde están las instalaciones aproximadamente de la fábrica de Daci, de los bichos muertos, pues allí tenían prácticamente esa parcela y que llegó a recalificarse y todo. Y por otro lado, para poder financiar el traslado de una instalación de ese calibre, de esa importancia, de ese tamaño, que eso es algo muy costoso, pues eso se financiaba a través de varios cambios de clasificación de suelos que tenía la propiedad, los hijos de Puni, en Osuna, calificarlo de rústico urbano a residencial, y con esa plusvalía que se podría generar era el dinero más o menos negociado y de acuerdo con los informes técnicos emitidos, pues prácticamente con ese riesgo cierto que lleva siempre el vender algo que todavía no ha hecho, pero con ese riesgo más o menos cierto, con un margen, la empresa más o menos aceptó que cubría el coste del traslado de la industria, incluso de cierta modernización, con lo cual salía beneficiada en ese sentido, y el Ayuntamiento de Osuna, es decir, los usoneros también, porque se generarían más puestos de trabajo. Eran distintas parcelas, unas eran urbanas que cambiaban de uso, otras eran rústicas que cambiaban a urbanas. Eran bastantes parcelas y el Ayuntamiento además se comprometía a impulsar esas modificaciones de suelo y se daba un plazo de 3 años para terminar la tramitación. En caso de que no estuviera terminada, se libraba, digamos, a la empresa de cumplir con ese objetivo del traslado. Y en ese cambio se
se aprobó el 17 de enero de 2007, cambia alcalde y ya pues aquello se quedó parado. Después hemos escuchado como ayer, una vez más, el Partido Socialista pues se desdice de lo que en aquel momento sí apoyó, porque eso iba unido al Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó inicialmente también, después lo echaron contra la Junta y ellos se montaron en el argumento de la Junta, es decir, cambiaron lo que habían defendido ante el pueblo de Osuna como la solución para un enorme problema que teníamos creado y que iba más. Pues cuando en la Junta no nos aceptan lo que habíamos dicho, la unanimidad de los representantes de ursanenses, ellos, en vez de seguir defendiendo a los ursanenses, pues se plegaron a sus jefes, como siempre, y cambiaron el criterio. Entonces dijeron que no era viable, que eso tal y cual, pero es que tampoco, se pusieron a negociar unos nuevos términos, unas nuevas, sino que no fuera todo reclasificación o recalificación de suelo, que fuera otras posibilidades, ¿no? Ni siquiera no se han empleado absolutamente nada, han dejado morir el convenio y los problemas pues siguen yendo a más, ¿no? Por eso nosotros hacíamos el entronque, el puente con aquel convenio por la unanimidad que supuso y tanto ayuntamiento como empresa y ayuntamiento. Eso fue, yo creo que de las cosas más importantes que salieron en aquellos años y que se partía de una buena disposición. Yo estoy convencido que la empresa Hijos de Spuni estará en buena disposición, porque para ellos tampoco es cómodo la situación creada y estar continuamente con denuncias, con quejas, con vecinos que están molestos. A todo el mundo le gusta tener buenos vecinos. El problema no lo crearon ellos, han sido, digamos, la propia evolución, se ha creado por la propia naturaleza urbanística, pero lógicamente estoy seguro que en unas condiciones aceptables estarían de acuerdo en salirse y buscar un sitio, ¿no? Pero se ve que para el PSOE no es prioritario ni siquiera necesario. Ayer se limitaron a decir que aplicarán la ley. Y aplicará la ley que si hacen algo mal, como quiera, pues ellos sancionarán. Desde luego nos parece que ese no es el camino, que es romper absolutamente con las soluciones a las que se había llegado, que esto es muy difícil, fue muy difícil llegar en su momento, y otra de las cuestiones que decíamos, para volver a reactivar esto, para actualizar las estipulaciones del convenio, hacen falta dos cosas, tiempo y ganas. Y desde luego da la impresión de que el Partido Socialista no le quiere dedicar a esto ni un minuto de su tiempo, ellos sabrán por qué, y desde luego ganas ninguna. Quien viera ayer el debate, anoche el debate, está claro que ganas, interés en dedicarle el tiempo que exige, que es mucho, ninguna. Igual hacen algún paripé, porque dentro de nada, pues bueno, tendrán que empezar a moverse, harán algún paripé para engañar a la gente, pero desde luego quien viera ayer las intervenciones, creo que le habrá quedado clara la postura de los distintos grupos. Pues muchísimas gracias.